Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista del día de hoy, que tenemos un tema un poco salido del contexto que hemos venido realizando con temas empresariales, porque nos vamos a ir a un punto súper importante para el tema de la conservación del medio ambiente a nivel global y que hemos visto en los últimos informes que hemos venido realizando algunos datos interesantes que tienen que ver con el tema de la conservación de los ecosistemas marinos. El día de hoy, precisamente, vamos a estar hablando sobre la importancia de la preservación de la vida marina, sus ecosistemas, en el marco de mitigar los efectos del cambio climático, porque es bien importante. La especialista que tenemos hoy nos va a hablar cómo los ecosistemas marinos también juegan un papel muy importante en la mitigación de los efectos del cambio climático, que hoy vemos que día a día tenemos de manera más consecutiva huracán tras huracán. Para hablar sobre el tema, nos acompaña el día de hoy Paola Rodríguez Troncoso, quien es bióloga marina por la Universidad del Mar e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Paola tiene una maestría en oceanografía costera por la Universidad de Baja California y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Lidera el proyecto Restauración Coralina, que forma parte del documental Protagonistas 2, que podrán seguir todos ustedes a través de DirecTV Go. Paola, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy en Las Empresas Verdes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Ismael, por la invitación. Paola, pues mira, uno de los grandes temas por los cuales nos interesa platicar contigo, además de que nos cuentes el proyecto en el que estás participando en el documental, es nosotros descubrimos en un informe de reciente realización sobre el avance de las empresas en los objetivos de desarrollo sostenible, observamos cómo muy pocas empresas y muy pocos gobiernos han volteado a darle la importancia que tiene la vida marina y sus ecosistemas, no solamente en la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas, sino lo que puede implicar esto para el tema del cambio climático. Dicho esto, te cedo la palabra y tú eres la experta en el tema. Bueno, a mí me gustaría comenzar un poquito explicando por qué es importante que llevemos a cabo este tipo de proyectos y más aún en los arrecifes coralinos. Yo creo que un poquito de esto que mencionas, que no se ha volteado a ver la vida submarina, en primera es porque no la vemos, no es tan fácil que la veamos, y en segunda no sabemos qué pasa si lo perdemos. Desafortunadamente muchas veces valoramos los recursos cuando ya no tenemos los servicios que nos dan. Y algo que debemos de entender es que nosotros vivimos a través de todos los servicios que nos da la naturaleza. A eso se le llama servicios ecosistémicos. Y tienen una valoración económica, una valoración ecológica e inclusive una valoración cultural. En el caso de los arrecifes coralinos, la base de todo el ecosistema es, como lo indica su nombre, los corales. Los corales son animales que han vivido millones de años y que a través de su capacidad de crecer, formando estructuras duras de carbonato de calcio, forman lo equivalente a las ciudades. O sea, son animales que son capaces de formar casas, edificios, los cuales albergan a todos los peces, a todo lo que nos comemos, tiburones, todo lo que a uno le gusta ver en el arrecife. Además, estas estructuras duras, como tú lo mencionabas, nos sirven para mitigar efectos de huracanes y tormentas. Viene el oleaje, vienen las tormentas y este dinamismo del oleaje lo absorbe. Muchas veces con el sacrificio de la ruptura de sus estructuras, pero eso es algo natural. También durante el proceso normal de esta ruptura generan arena, que es lo que alimenta las playas. Es decir, la cantidad de servicios que nos dan están valorados inclusive en millones de dólares al año por un kilómetro cuadrado de arrecife coralino. Entonces no lo volteamos a ver porque no lo vemos y aparte no sabemos para qué lo sirve. Entonces dentro de este proyecto de restauración coralina nosotros tenemos varias vertientes. Una, sí, a través de nuestro conocimiento como científicos, generar un proyecto que contribuya al cuidado, a la conservación del medio ambiente a través de restaurar los arrecifes. Un segundo objetivo es
promover que a través de esta restauración de los arrecifes también haya recursos que la gente local pueda utilizar, como es a través del turismo. Pero además, una tercera que es la concientización ambiental, que la gente entienda para qué sirven, por qué es importante cuidarlos y que además uno podría pensar que por no vivir en la playa, nosotros residimos en Puerto Vallarta, por no vivir aquí, las acciones que uno hace en la ciudad, por ejemplo, que ustedes están en la Ciudad de México, no generan ningún daño y eso no es cierto. Todos, no importa la distancia donde estemos, podemos generar un daño, pero también todos, si tomamos la responsabilidad, podemos ayudar a la conservación de estos ecosistemas aunque estemos a la distancia. Claro, y además todos tenemos los efectos, ¿no? Es bien importante lo que señalas y vale la pena darle un matiz. Sí, efectivamente, quizás habrá gente de la audiencia que pregunte, bueno, ¿cómo puedes valorar la pérdida de millones de dólares en una afectación hacia los arrecifes de coral? Bueno, es tan sencillo. A la hora de que se fracturan, como tú lo mencionas, este tipo de barreras naturales, los efectos en tierra por un huracán o por una marejada implican grandes cantidades de dinero que los gobiernos o las aseguradoras tienen que dar para poder resarcir el daño o la afectación natural en el momento en que se sucede un fenómeno de esta naturaleza. Es nada más como contexto, pero te quiero comentar, Paola, ¿por qué no nos dices para entender un poquito la importancia de los arrecifes de coral en todos los mares y todos los litorales del planeta, qué lugar ocupan en la importancia, en la escala de la importancia de la vida marina? Es decir, este papel que juegan los ecosistemas de los corales, ¿qué nivel del 1 al 10 en dónde están ubicados? Bueno, yo te podría decir en primera, porque es el ecosistema que yo estudio, pero además con una base científica, que si nosotros decimos que 10 es el más importante, están en el 10. ¿Por qué? Porque se conoce que los arrecifes coralinos albergan al menos el 33%, independientemente de la región en donde estén, de toda la biodiversidad conocida. Porque además falta lo que no hemos caracterizado, que es muchísimo, sobre todo de organismos muy pequeños. La biomasa que genera en organismos de importancia comercial, como son principalmente peces y crustáceos, entre los que están las langostas, porque yo te puedo asegurar que a todo el mundo le gusta una buena langosta, ahí son los sitios de donde salen. Inclusive peces grandes que se consideran como pelágicos, que están en la columna de agua, muchas veces se llegan a alimentar en los arrecifes. Para hacerlo un poquito más fácil, le hacen el equivalente a los bosques tropicales, que bueno, tú sabes que son súper importantes, que de hecho se consideran sumideros de carbono y que actualmente hay muchas iniciativas mundiales para protegerlos. Pasa lo mismo con los arrecifes. Tanto ha sido así y tanto ha sido el efecto negativo que se ha tenido sobre ellos, que en el 2018 la UNESCO declaró como el año del arrecife, tratando de incrementar la cantidad de iniciativas o también juntarnos, porque ya habíamos muchos que estábamos llevando a cabo iniciativas de conservación y manejo de estos sitios, pero como que juntarnos los esfuerzos, darse cuenta quién estaba haciendo qué y de qué manera nos podíamos retroalimentar. Entonces, para mí definitivamente son, en la vida marina, el 10 es el máximo, es el mejor ecosistema y el que tiene la mayor cantidad de biodiversidad y de servicios que nos dan. Ahora, Paola, en ese sentido de la importancia, ¿por qué no nos cuentas de la importancia para la vida entre la interacción humanos y mar? Ahora, ¿por qué no nos cuentas cuáles los principales factores que impactan de manera negativa a estos ecosistemas naturales de biodiversidad? Pues mira, los podemos dividir tanto en los naturales, que son naturales porque siempre han sucedido, pero ahora se han intensificado, y los antropogénicos, los que han causado directamente el hombre en años recientes. Dentro de los naturales, bueno, tenemos el efecto de huracanes y tormentas, que es estacional, pero además tenemos lo que se conoce como el efecto del niño y la niña, que son o calentamientos o bajas de temperatura anómalas, lo cual puede causar los eventos de blanqueamiento. No sé si recuerdan que en el 2016 se presentó uno de los eventos niño más intenso de la última década y bueno, fue un súper escándalo porque se blanqueó y se murió prácticamente un tercio de la gran barrera australiana. Eso causó mucho impacto a nivel mundial, pero muy pocos volteamos a ver a los arrecifes de México, porque sí tenemos la gran barrera mesoamericana, pero del lado del Pacífico las comunidades son más chiquitas.
pero son más chiquitas y más resilientes, más resistentes, porque durante ese evento nosotros presentamos blanqueamiento pero no mortandad. Y es por eso que le estamos metiendo tanto énfasis y tanta importancia a conservar estos sitios que están teniendo la capacidad de resistir a pesar del embate del cambio climático. Entonces, el niño y la niña, estos eventos de blanqueamiento son naturales, sin embargo, por la historia reciente, por el calentamiento global, por el efecto invernadero, que eso sí es una cuestión antropogénica, en los últimos años han sido más intensos y más frecuentes. Normalmente estos eventos niño-niña pasaban cada 5 años cada uno y de hecho venía lo que se llama una variación interdecadal del clima. Ahora hay veces, de hecho este año se estaba declarando como año niño, ya se sabe que va a ser año niño moderado, entonces tenemos el mar un poquito más caliente y de hecho por eso tenemos estos niveles de huracanes en el Caribe y en el Atlántico. El día de hoy estaba checando el meteorológico, hay 5 huracanes, de los cuales uno el día de hoy creo que afectó las costas de Florida y no tiene ni 2 meses que les pegó otro huracán. Y bueno, en el Pacífico también se están observando huracanes intensos. Y de los efectos locales antropogénicos tenemos cuestiones tan básicas como plástico, basura, incremento de desechos tanto orgánicos como inorgánicos. Uno piensa que uno tira algo al río y tú no sabes en qué momento, en primera se va a ir atorando por todo el río y eventualmente llega al mar y es muy fácil que llegue a costas de arrecifes. Puede ser el impacto a través de un turismo no responsable. Cuando uno va y visita el arrecife, el daño directo por pisar, por romper, por tocar, por uso de bloqueadores que no son libres de varias sustancias químicas que afectan a los corales. Es decir, con cualquier cosa nosotros podemos afectar tanto de nuestra vida diaria como yendo a visitar los arrecifes. Con esto no digo que no los debamos de visitar, al contrario. Yo creo que para poder cuidar también hace falta conocer estos sitios que además son bellísimos, pero lo debemos hacer de manera responsable. Todos tenemos el derecho a utilizarlos, pero también todos debemos cuidar. Entonces son dos tipos de estresores que podemos ver y son a diferentes escalas. Claro. ¿Por qué no nos platicas un poquito, que nos expliques a la audiencia a qué te refieres con blanqueamiento? Nos das un poco más de detalles, pero también junto con eso, cuéntanos cómo están las costas mexicanas. Ya nos diste un adelanto. eh, Coméntanos cómo estamos del lado del Pacífico y del lado del Golfo y del Caribe. ¿Cómo están nuestros arrecifes en México? ¿Qué tan afectados o no están? Y si tenemos algún punto crítico en algún punto de la República Mexicana. Bueno, iniciando con el blanqueamiento, sí metí una palabra técnica, una disculpa de antemano. Como les comentaba, los corales son animales. Y son animales que forman este esqueleto de carbonato de calcio, que son las estructuras duras. Sin embargo, para que tengan suficiente energía para hacer esto, que es muy costoso, tienen una relación muy cercana con una microalga, que es lo equivalente a una planta. Todos tenemos una planta y ¿qué necesita esa planta? Luz. Y a través de esa luz fotosintetiza. Aquí el asunto es que es una relación perfecta normalmente, donde todo el desecho que genera el animal se lo da la microalga. Y la microalga lo que desecha es el alimento del coral. Entonces generan una gran cantidad de energía y eso es lo que permite que crezca. Cuando se dan eventos de estrés o el coral siente algún tipo de estrés por una situación que puede ser desde nutrientes, temperatura, luz, etcétera, esta relación simbiótica se rompe, expulsa a la microalga se va, pierde su hogar, pierde esa protección que está teniendo, pero el coral también pierde a su proveedor energético. Y lo que nosotros vemos, el coral lo vemos blanco, porque el animal de manera natural es transparente. Y lo que nosotros estamos viendo es el esqueleto de carbonato de calcio. Entonces, si nosotros vemos un coral blanqueado, de hecho, está sufriendo un estrés y está tratando de sobrevivir. Aquí hay dos vertientes. Una, si el estrés disminuye y el daño no fue tan grave, el coral se puede recuperar. El otro punto es que el estresor siga, el coral muera y bueno, aquí pueden pasar muchas cosas dependiendo del tiempo. Pueden llegar otros grupos como macroalgas y pueden caer sobre los esqueletos de coral y que ya no haya capacidad de recuperarse, o bien poco a poco pueden llegar otros corales a través de un proceso de reproducción y se pueden ir asentando. Eso es el blanqueamiento. Entonces, si nosotros vemos un coral blanqueado, está estresado.
Nosotros podemos ver un coral muerto cuando ya ni siquiera se ve blanco, sino que se empieza a ver con otra coloración y es porque otros grupos lo están llegando a ocupar el espacio. Algo muy claro es que ni en el mar no hay espacio que se quede limpio. Siempre hay alguien que va a ocupar el espacio. Pero bueno, entonces también cambia toda la estructura del ecosistema, deja de ser un arrecife coralino. Con respecto a México, como bien mencionas, nosotros estamos súper bien porque tenemos la parte continental con una gran cantidad de ecosistemas por la estructura de nuestro país. Y en el caso del mar, del Pacífico, tenemos comunidades importantes y que casi todos son áreas naturales protegidas, como es en Cabo Pulmo. Tenemos comunidades coralinas importantes en la Reserva de la Biosfera Isla Isabel, en el Parque Nacional Islas Marietas, en el Parque Nacional Isla Isabel. Aquí en Bahía de Banderas, que es donde estoy, está Punta Mita. Luego tenemos al sur de Jalisco, en todo lo que es Huasquecomates, tenemos en Manzanillo, tenemos en Michoacán, tenemos toda la costa de Guerrero y de Oaxaca. En Oaxaca llegamos a lo que es el Parque Nacional Vallas de Huatulco, que tiene comunidades muy importantes. Conforme al daño que están sufriendo, si te fijas, la mayoría que te mencioné son parques nacionales o áreas naturales protegidas. Entonces tienen un cierto estatus de conservación. El problema es mucho con los sitios que no están protegidos o que están muy pegados a la costa. ¿Por qué? Porque les está llegando el efecto directo, por ejemplo, del cambio de uso de suelo. Estos grandes megacomplejos hoteleros que ponen campos de golf, albercas y que te modifican toda la línea de costa, empiezan a llegar todos estos sedimentos y pueden enterrar a los arrecifes. Entonces es muy distinta la situación. Lo que sí te puedo decir es que los corales del Pacífico están presentando un nivel de resistencia mayor a otras regiones de lo que es el Pacífico tropical oriental. En el caso del Caribe, los datos que tengo es a través de mis colegas, yo no trabajo directamente con el Caribe, pero el problema mayor que tiene en el Caribe son las enfermedades. Creo que han visto muchas noticias sobre la enfermedad la mancha blanca, que en este caso es una acción bacteriana, es como cuando nosotros nos enfermamos, son virus y bacterias que están afectando y que literalmente están acabando con la cobertura de los corales allá. Por eso, porque nos estamos enfrentando a amenazas distintas, cada uno de nosotros como investigadores nos estamos enfocando a distintos temas. Allá están llevando a cabo un montón de acciones para entender la enfermedad y ver qué es lo que se puede hacer. Desconocen la causa por la cual llegó la enfermedad y bueno, de por sí ya había enfermedades en el Caribe. Nosotros hasta ahorita tenemos la fortuna de que en el Pacífico no hay ese tipo de enfermedades. Entonces, sí, los corales están lidiando con el estrés, pero no con enfermedades. Y se me olvidó tu tercera pregunta, perdón. Si había un punto en donde hubiera mayor afectación o mayor estrés. Generalmente los puntos de mayor estrés son los que están más pegados a la costa. Los sitios que son insulares, aunque estén cercanos a la costa, como es Islas Marietas, pueden ser un poco menos afectados, pero yo creo que te hablaría más de los sitios que están teniendo mayor capacidad de resistencia. ¿Por qué es tan importante para nosotros identificar esos? Porque es donde está la oportunidad de llevar a cabo la restauración. O sea, sí identificamos aquellos que están muy degradados, pero más aún estamos tratando de identificar los que se pueden volver los refugios para un futuro. O sea, estos que están teniendo la capacidad de resistir, que los podemos restaurar y que posiblemente sean los sitios en donde toda esta biodiversidad y recursos se termina albergando. Ese caso lo tenemos con el Parque Nacional Islas Marietas, ese caso es Marías y las Islas Marías y Cabo Pulmo. Yo creo que son tres puntos súper importantes para el conocimiento y para poder establecer medidas de mitigación de pérdida de cobertura recifal. Ahora bien, Paola, de todo este panorama que nos estás planteando, coméntanos cuáles son los principales efectos que a la vista de quienes no vivimos cerca de las costas, pero que sin embargo sufrimos los efectos, cuáles son esos factores que los generan, es decir, cómo se van manifestando estos estreses en temas de ya sea mareas altas, generación de microorganismos microbianos, como tú lo acabas de mencionar, o bien en algún momento dado sucumben ante algún tipo de tormenta o de huracán porque se pierde su capacidad de resistencia.
Bueno, aquí son dos cosas. Por ejemplo, hay estresores, como no sé si han escuchado hablar de la acidificación del océano, la cual está promovida por el incremento de cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, en el aire. El océano se llama sumidero natural de CO2. Es decir, cuando hay un exceso de CO2, el océano inmediatamente lo va a absorber. Se cambia la química del agua y entre otras puede tener un efecto en la densidad o en la fortaleza que va a tener el esqueleto del coral. Entonces, si empezamos a tener corales que tienen esqueletos menos densos, es decir, más frágiles, es como si nosotros tuviéramos osteoporosis. De cualquier cosa nos podemos romper. Entonces, viene un efecto de un huracán que es mucho más intenso de lo que es normalmente, entonces es mucho más fácil que se rompan. Y todo lo que tú mencionabas de que, bueno, van a mitigar un efecto de que llegue al continente, lo que le llamamos el desastre, porque nosotros medimos el desastre cuando hay una afectación económica hacia nosotros. Entonces, no pueden mitigar el desastre. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza. Eso es uno. Dos, obviamente cuando están blanqueados porque están estresados también dejan de crecer. Entonces es mucho más vulnerable y si durante ese periodo de blanqueamiento, aparte de todo, llegan huracanes y tormentas, va a ser mucho más difícil que se recupere. En el caso de las enfermedades, como te mencionaba, hay un montón de teorías de cómo se llaman consorcios bacterianos, este conjunto de bacterias para que estén dañando a los corales. Sin embargo, el conocimiento ya se conoce la biodiversidad de bacterias, pero no se sabe cómo comenzó todo esto. Desafortunadamente estamos estudiando el presente y no hay una manera de saber qué fue lo que pasó hace 30, 40 años. Entonces, bueno, es una presión constante y para mí, entre otras cosas, digo, además de poderlo entender científicamente, para mí es impresionante el darme cuenta que animales que son invertebrados, que son súper sencillos, están teniendo esta capacidad de aclimatarse ante las condiciones. Yo creo que mejor que nosotros, porque nosotros adaptamos el medio porque si nos empezamos a estresar, si se incrementa la temperatura, ponemos aires acondicionados. Los corales no pueden hacer eso. Están aprendiendo a vivir y a resistir las condiciones que nosotros estamos provocando. Eso para nosotros es súper importante poder entender cómo le está haciendo cada comunidad para sobrevivir ante esas condiciones. Paola, ¿nos puedes decir brevemente cuál sería el nivel de acidificación en este momento de los mares? Es decir, igual en una escala de 1 al 10, en dónde nos encontramos. Y junto con eso, para finalizar, que nos cuentes cuáles son las acciones que, vamos a ponerlo a nivel gobierno, a nivel empresarial y a nivel social, podríamos comenzar a ejecutar para comenzar a disminuir mitigar en la medida de lo posible los efectos y las acciones que generamos todos en el día a día y que afectan los mares y los ecosistemas marítimos. Ok, mira, con respecto a la acidificación, hay muchos datos muy variables. Hay sitios que presentan variación de lo que se llama de pH, que así es como se mide la acidificación. Se miden estos valores de pH, pero a nivel global, así como miden el incremento global de la temperatura, por ejemplo, aunque sea distinto en cada región, tenemos una variación de 0.2, ¿sí? en una escala de pH que no tiene unidades. No me quiero ver muy técnica. Aquí no podemos decir del 1 al 10 porque ese 0.2 es un incremento global. ¿Sí? Y esto está derivado de este incremento en la cantidad de CO2. ¿Por qué es importante? Porque antes de la revolución industrial, con los registros de medios que se tenían, porque en el planeta, en la historia del planeta, siempre ha habido glaciaciones, siempre ha habido incrementos en la cantidad de CO2, no había sido tan grave. No se tienen registros que se estudian en el caso del mar a través de la escleronología y de hecho se estudia a través de los esqueletos de carbonato de calcio. Los registros del esqueleto no decía que hubiera estos niveles de acidez. Entonces, lo grave es que estamos logrando modificar prácticamente 1/3 de nuestro planeta, o más, perdón, 2/3 de nuestro planeta, que es agua. Estamos logrando modificar la química de todo el océano del mundo. Entonces, eso no es una escala del 1 al 10, más bien es una escala de que ya nos tenemos que preocupar. Todo lo que hacemos en el continente, todo llega al mar, porque el CO2, pues al final, hasta con el uso de diario, de la computadora, del internet, cuando hacemos abuso de todas estas energías,
también estamos contaminando y estamos generando CO2. Con respecto a qué podemos hacer, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues en primera es apoyar aquellos programas, sean a través de instituciones, como en mi caso, instituciones científicas educativas, a través de asociaciones civiles, todos estos esfuerzos que se hacen por llevar a cabo programas de manejo y conservación de estos ecosistemas. Ya están degradados, no existe, o por lo menos yo no tengo conocimiento de un ecosistema prístino en arrecifes coralinos y dudo mucho que lo haya en ambientes terrestres. Así que hay que empezar a apoyar estos programas. Se pueden apoyar estos programas a través de financiamiento, de que se nos otorgue financiamiento a los que estamos llevando a cabo esto, o también a través de participación social, a través de participación en el programa o a través de la educación. Y pues debe de existir ustedes lo llaman en la economía, una economía circular, ¿no? O sea, donde haya un inicio, donde alguien esté teniendo la idea, se lleve a cabo y sobre todo que sea a largo plazo. Nosotros tenemos que entender que si bien nos hemos tardado 100 años en degradar los arrecifes, pues no podemos esperar que en un año los restauremos. O sea, no puedes ir, plantar un árbol y decir, ya restauré todo un bosque. Son sistemas naturales. Nosotros en nuestra experiencia más larga, que es en el caso del Parque Nacional Islas Marietas, ya vamos para 7 años del proyecto de restauración y apenas estamos viendo los resultados de rehabilitación, que es no solamente plantar los corales y que sobrevivan los corales, sino que estos crezcan y que se vea un incremento en la biodiversidad asociada, que veamos más peces, que veamos más langostas, lo que yo te comentaba. Y eso no lo podemos evidenciar en los primeros 2 años. Nuestro objetivo es cada sitio que restauremos sea 10 años. Entonces, aparte de todo, necesitamos gente, necesitamos colaboradores que se nos unan, pero en un esfuerzo a 10 años mínimo. Y eso a veces no es tan fácil. Ningún programa de financiamiento te puede asegurar 10 años de fondos o de personas que puedan estarnos ayudando. Es un poco complejo, yo creo que es igual de complejo que muchos problemas económicos, sociales y culturales que tenemos actualmente, donde vemos al corto plazo, qué es lo que podemos hacer en un año. Y esa ha sido un poco nuestra filosofía. Estamos comprometidos a los 10 años, pero cada año vamos viendo cómo podemos cambiar, cómo podemos modificar, a quién más podemos sumar, ¿sí? Y esfuerzos como estos, el hecho de que ustedes nos invitan a platicar del proyecto, nos ayuda a sumar dentro de estos esfuerzos que nosotros estamos llevando a cabo. Claro. Paola, tenemos 2 minutos y te quiero dejar 2 preguntas rapidísimas. La primera es, estas colonias que nos explicabas que ustedes están rehabilitando, lo voy a decir colonias para que se entienda coloquialmente, tú mejor que yo sabes el término técnico. Estas colonias, ¿cuántas hay que ya están operando en México y cuántas más se necesitarían? Nosotros en el sitio de Marietas, que es donde te digo que tenemos más tiempo en estos 10 años, hemos plantado más de 6,000 fragmentos que están llegando ya a ser colonias, porque sí, al principio son fragmentitos y eventualmente son colonias. En Reserva de la Biosfera de Islas Marías tenemos como 200 y en el sur de Jalisco, en Cuastecomate, creo que tenemos como 500, porque apenas iniciamos el proyecto el año pasado. ¿Cuántas vamos a necesitar? No hay un número mágico. Lo que nosotros estamos haciendo es monitoreando para ver hasta dónde se empieza a incrementar la cobertura de coral con base a datos que teníamos previamente, y cuando vemos que se acerca la cobertura que había, ahí dejamos de plantar y dejamos que el sistema también tiene que de manera natural rehabilitarse. Algo importante de cualquier proyecto de restauración es que eventualmente debe de dejar de tener la intervención humana, y eso es a lo que le estamos apostando, a buscar las técnicas y los protocolos que nos permita ayudar al ecosistema, pero sin que tengamos que estar ahí todo el tiempo. Naturalmente. Sí. Perfecto. Paola, yo te agradezco mucho. La verdad es que el tiempo se nos fue volando. Llevamos casi 40 minutos platicando. No sé si me quieras agregar algo más. Esta es tu casa. Dejo abierta la oportunidad para que volvamos a platicar. Seguramente lo vamos a hacer. Hay muchos temas que se quedan ahí muy interesantes que vale la pena para ir entendiendo un poco más todo lo que significa la importancia de los ecosistemas marinos, el efecto que tienen nuestras acciones desde las ciudades, desde las megaciudades, desde los poblados más apartados, pero que finalmente tienen un efecto ahí en el mar, en donde dicen que la vida es más sabrosa, pero hoy tiene una complejidad muy fuerte para poder sobrevivir todo nuestro ecosistema global.
No, pues a mí nada más me queda agradecerte a ti de manera personal y a Empresas Verdes por permitirnos dar a conocer nuestro proyecto, difundirlo y pues si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, yo encantada de que hablemos. Sí hay muchas cosas de las que les podemos platicar y por mí encantada. Cuando gusten, les podemos ir compartiendo los resultados que esperamos que sean positivos en un futuro. Y bueno, y también platicarles cuando no nos salen bien las cosas, porque eso también para nosotros es importante, son lecciones aprendidas. Claro. Paula, pues te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias por la disposición para platicar con nosotros. Te vamos a estar buscando en breve y seguramente vamos a seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bonita tarde. Bonita tarde.